Bueno, muy buenos días con todas, con todos. Sean bienvenidos a esta nueva conferencia de la Feria Virtual de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIDE ODS por el Mundo, cuánto hemos recorrido. Eh, en este caso, nosotros somos parte del grupo del ODS 7, Energía Asequible y No Contaminante, y tendremos una conferencia sobre el caso alemán y la implementación de las energías renovables allá, las leyes y políticas que se usaron. De eso va a estar encargado Holga desde Alemania y Jorge Jurado dará su perspectiva para ver si es que es aplicable todo eso a la coyuntura ecuatoriana. Recuerden que en la feria pueden seguir el PDF guía donde estarán todos los stands, los demás ODS y demás conferencias, y pueden hacer sus preguntas por el chat. Eh, Recuerden decir a quién va dirigida, a Holga o a Jorge, o si a los dos, y al final tendremos una ronda de preguntas. Bueno, sin nada más que decir, espero que esta conferencia sea de su agrado, puedan aprender un montón y bueno, le doy el paso a Majo para que dé una breve introducción sobre el tema. Bueno, muy buenos días. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan objetivos mundiales relacionados a principios básicos para acabar con la pobreza, hacer frente a los desafíos ambientales y políticos. Uno de estos, específicamente el 7, se encarga de la energía asequible y no contaminante, el cual no se preocupa solamente de cubrir la demanda de energía, sino también se preocupa por la inversión en fuentes de energía limpia, como la energía solar, eólica y termal. De esta manera, se apoya la generación de energía a través de fuentes renovables, mientras se garantiza el acceso universal a la electricidad. Cabe destacar que la importancia del ODS 7 radica en que los combustibles fósiles generan gases de efecto invernadero, los cuales influyen en el cambio climático. Durante los últimos años, la situación ambiental y mundial ha mejorado. Sin embargo, para cumplir con el ODS 7 se necesita aumentar el uso de energías renovables, la inversión pública y privada, el aumento del compromiso político y social, adaptar las viviendas y los medios de transporte al uso de energías sostenibles, así como también incentivar el cuidado de la naturaleza a través de programas educativos. A continuación, mi compañero Nicolás para continuar con las ponencias. Muchas gracias, Majo, por tu introducción y yo a continuación voy a tener el honor de presentarles a Holga Fischer y a Jorge Jurado. Y para ello voy a comentarles un poco de su trayectoria. Y Holga estudió geoecología en la Universidad de Beirut y se doctoró en el Instituto de Ciencias del Suelo de la Universidad de Hohenheim, Alemania. Después de 5 años como asistente científico en Hohenheim, fue responsable de la llamada Educación para el Desarrollo Sostenible, primero en la Universidad de Nottingham y luego en la Universidad de Tübingen. Desde septiembre de 2016 es asesor político en materia de medio ambiente, clima, energía y conservación de la naturaleza. Holga vive con su familia en Alemania y en su tiempo libre trabaja en la junta directiva de una asociación para ayudar a personas con enfermedades musculares. Por otro lado, Jorge es un ingeniero en energía y procesos, tiene una maestría en conversión energética de biomasas como medio para el reaprovechamiento de residuos. Asimismo, es experto en la generación de políticas públicas nacionales y sectoriales y en evaluación de proyectos relacionados con el medio ambiente. Ha trabajado como docente universitario por más de 16 años, como subsecretario de Estado para el Control de la Calidad Ambiental en el Ministerio de Ambiente. Fue subsecretario de Estado para la Minería en el Ministerio de Energías y Minas y ha sido designado como embajador extraordinario y plenipotenciario del Ecuador ante la República Federal de Alemania y concurrente en la República Checa, ante el Gran Ducado de Luxemburgo, ante el Reino de Bélgica y ante la República de Polonia. Para nosotros es un gran placer tenerlos hoy aquí y le doy la palabra a Holga para que inicie con el conversatorio. Muchas gracias buenos días y muchas gracias a todos por su interés en esta materia que a mí me parece muy importante. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor.
así. Entonces, yo voy a hablar sobre el caso de la energía renovable en Alemania, como de mi perspectiva y de mis conocimientos, porque como ya me introducieron, yo soy asesor del medio ambiente del Partido Verde en nuestro estado, en el suroeste de Alemania, y yo sé algunas cosas sobre Alemania, pero muy poco sobre Ecuador. Y por eso Jorge Jurado me va a interrumpir muchas veces para que hacemos como una conversación y como una aplicación a las cosas que pasan en Alemania al caso de Ecuador. Para como dividir mi presentación un poco, yo he empezado a preguntar algunas preguntas. La primera es la de por qué. ¿Por qué necesitamos las energías renovables? Después, ¿cómo fue el desarrollo en Alemania y por qué había ese desarrollo? ¿Qué son los factores del éxito? Y al final estamos hoy en día en una situación que solo hemos caminado como por la mitad del camino. Entonces, tenemos algunos retos muy grandes y tal vez son también como puntos de discusión entre ustedes, cómo va a ser el futuro. Entonces, ya hemos oído eso un poco, ¿por qué se necesitan las energías renovables? Experimentamos un cambio climático drástico, se aumentan las temperaturas en el planeta en todos los lugares y esa es una de esas curvas que ustedes seguramente conocen, que ya estamos en un calentamiento global de 1.1, 1.2 grados centígrados. Y la vida en ese planeta se hace muy difícil con calentamiento global que sigue así. Se va a subir, o ya se ha subido el nivel de mar por 19 centímetros en el último siglo y los océanos se han calentado solo en los últimos 50 años por 0.3 grados y eso todo es porque tenemos más de esos gases como el CO2 en nuestra atmósfera y tenemos una concentración de CO2 en la atmósfera que es la más alta de casi 1.000.000 de años. Son ya como, y hace 1.000.000 de años también hubo seres humanos, pero bien pocos y completamente en otro estilo de vivir como nosotros hoy. Y la causa de este CO2 es casi completo causado por el uso o la producción de energía, sea por electricidad o por moverse o por calentar casas o procesos. La mayoría es causado por el carbón y el petróleo, pero también por gases como el metano. Y los otros usos son bastante pequeños, aunque también muy comentados, como si se cambia el uso de la tierra, como si se cambia desde bosque a zonas agricultoras. También eso está conectado con emisiones de CO2 y eso también es importante, pero en el gran imagen es sobre todo el carbón que causa el aumento de CO2 en la atmósfera. Jorge, ¿te podría interrumpir, por favor? Claro. Si le regresas tu lámina. Sí, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación y esta posibilidad de participar con todos ustedes, estudiantes de la Universidad Internacional, y felicitaciones de que realmente este tema sea realizado por la Escuela de temas internacionales, lo cual es sumamente importante de que se preocupen también por estos asuntos.
En la lámina que está poniendo Holger en este momento, yo quisiera simplemente hacer caer en cuenta lo siguiente, que el proceso de calentamiento global, es decir, del aumento de las emisiones de dióxido de carbono, es mucho más drástico a partir del año 1960. Si ustedes ven el resto, en la parte anterior de la curva, evidentemente esto se pudo mantener inclusive después de la revolución industrial. Concretamente se mantuvo en una latencia bastante moderada, pero es a partir del año 50, años 60, concretamente donde esto se dispara, y es por el proceso de gran importancia de desarrollo acumulativo que se lleva a cabo muy especialmente en los países industrializados. Quería hacer esta acotación. Muchas gracias, Jorge. Y eso, ya he dicho eso, pero es importante como tener en cuenta esas imágenes. Este cambio climático le va a afectar a todos nosotros, donde vivíamos en este planeta. Eso afecta a los países industrializados, a los países del norte como los del sur. La imagen de la izquierda es tomado en Alemania y tenemos de verdad cada año eventos del tiempo más drásticos. Tenemos inundaciones, tenemos al otro lado sequías, porque todos los sistemas del tiempo se cambian por el cambio climático. Tenemos en los Alpes, en Europa, como en los Andes, y esa es la imagen a la derecha que me imagino que saben qué es, el derretimiento de los glaciares. Y por eso también como el falta del agua por la agricultura durante los meses del verano. Vemos ya en escala global que enfermedades que ya pensamos que son derrotadas ya suben en las cifras, como el paludismo y también otras enfermedades. Y eso parece que por el momento es la situación más drástica, es rendimientos de los cultivos se bajan en muchos lugares y tenemos problemas de la alimentación en el nivel global. Entonces, eso es el porqué. Las energías renovables prometen de producir electricidad y mantener nuestro estilo de vivir, que usamos los computadores como la luz, como todo el resto, sin dañar el clima en este planeta. Pero hay también otra cosa que es que yo he escrito cambio del modelo de la producción de energía. El modelo anterior era que hay algunas plantas de energía que producen mucha energía y le dan como a los consumidores en su vecinidad. Pero con el nuevo modelo de paneles solares, de las plantas eólicas, la producción de la energía se hace muchísimo más democrática. Hay muchísimo más lugares de producción y también empresas de producción, y es posible ahora también que ciudadanos sus mismos producen energía. Y eso también es como un sistema un cambio del sistema económico que no es la razón, pero también yo veo es un efecto positivo de las energías renovables. Holger. Entonces, sí. Sí, puedes tal vez, muchas gracias. Yo quisiera acotar aquí algo, si bien no está directamente concatenado con el tema ecuatoriano, sino general. Yo creo que habría que pensar, tenemos todos nosotros la obligación de comenzar, de cuestionar concretamente
el tema del sistema económico en sí mismo, es decir, aquello del crecimiento permanente y del crecimiento ilimitado económico nos está llevando a este tipo de situaciones. Y no solamente es un cambio de modelo de producción de energía, sino creo yo que hay que cuestionar de base el sistema económico, político-económico que tenemos, que nos lleva a unas situaciones en donde ya a los límites físicos en el planeta están siendo trastocados, están siendo sobrepasados con y la mejor muestra es el problema del calentamiento global. Gracias, Holger. Entonces, ¿qué es la situación en Alemania? Esos dos círculos muestran como la producción de energía, no de energía eléctrica, sino de toda la energía por parte de qué fuentes son. Y pueden ver que en el año 1990 la gran mayoría está producido por petróleo y eso es por los carros, ¿no? por la movilidad. Y los otros gran puntos son carbón, las dos formas de carbón que tenemos en Alemania. Y esos son 20 años, no, 30 años después, se ha cambiado eso, no mucho, pero sí significantemente, a un porcentaje de 15% de energías renovables y todas las otras fuentes de energía sí se han disminuido, aparte del gas, que es metano en este efecto, que está considerado, está conectado con muchísimo menos producción de CO2 por hora de kilowatt de energía. Pero esa imagen solo muestra como la mitad de lo que se ha logrado en Alemania. Y a mí me gusta más esta imagen que muestra un poco más, pero está como fijado en el sector de la electricidad. Porque en la electricidad sí hubo un cambio drástico de la producción de la energía. En el año 1990 ya estamos esos son, las unidades son 20 horas de terawatt y eso es como menos que que era un 5% de energía renovable y casi todo son las energías hidráulicas, ¿no? Y en los años 90 un poco, pero a partir del año 2000, me voy a referir después a este año 2000, se hubo un cambio y un desarrollo, sobre todo de las energías eólicas y también de la energía solar un poco más después. Y ahora en Alemania, en el año 2000, tenemos más que 50% de las energías renovables en el sector de la electricidad. Y eso es un éxito muy grande, sobre todo para un país tan grande como Alemania, 80 millones de habitantes, y tan fuertemente dependiente antes a las plantas de carbón, las plantas nucleares sobre todo, y ahora sí estamos como en el camino de reemplazar eso completamente por paneles solares y energía eólica. Otra vez un poco diferente porque yo les he mostrado solo la mitad de la imagen. Aquí en el círculo a la izquierda pueden ver que todavía tenemos energía nuclear y también todavía las energías de carbón, pero son ya muchísimo menos que todas las energías renovables y eso es como una imagen de hace un año y por corona, pero no solo por corona, la imagen es incluso más positivo a las energías renovables. Ya estamos en 50%. Entonces, la gran pregunta es,
¿por qué se ha cambiado tanto esta imagen y por qué en Alemania y no tanto en otros países? Y Jorge y yo hemos discutido un poco antes qué es la gran diferencia en Alemania a comparación a sus vecinos europeos, sobre todo. Entonces voy a empezar con el bosque. Alemania es, tal vez no todos ustedes saben eso, es un país con muchísimo bosque. Entre los países industrializados hay dos países con muchísimo bosque. Esos son Japón y Alemania. Y para los alemanes, bosque es tal vez algo como para ustedes los volcanes en Ecuador. Es parte de nuestra identidad. Pensamos que el bosque es algo que es muy alemán. Esos dos señores a la derecha, no sé si ustedes les conocen, pero tal vez le han oído algo de ellos. Son los hermanos Grimm. Son los inventores o los escritores que han coleccionado esas cuentas como Caperucita Roja o Blancanieves. Y todos esos cuentos tienen alguna relación con el bosque. Y en este siglo XIX, los alemanes, cuando Alemania fue refundido y reestabilizado, el bosque formó parte de nuestra identidad. Y tal vez ustedes vean Netflix y vean Barbarians, es una historia sobre la defensa de los germanes hace 2000 años contra los romanos. Y aunque es un poco exagerado, sí es verdad como hay como un pueblo del bosque luchando contra otro pueblo o una armada que viene de una ciudad del Mediterráneo. Y eso es porque a los alemanes sí les afecta qué pasa con su bosque. Y en los años 70 y 80 el bosque pareció así. Había muerte del bosque por la lluvia ácida. Y eso preocupó muchísimos alemanes. Y esa lluvia ácida fue causada porque se quemó muchísimo carbón y así salió el óxido de sulfuro y óxidos de nitrógeno que causaban al final la lluvia ácida que causó la muerte del bosque. Y por eso sí se formaban grupos ambientalistas que estaban en contra de eso. Y al mismo tiempo también hubo como las plantas nucleares construidos por el Estado, más o menos por el Estado, porque esos son como cosas tan grandes que no funcionan, que empresas solos empiezan con plantas nucleares. Y al mismo tiempo también el estacionamiento de armas nucleares de los Estados Unidos, y mucha gente estaba en contra de eso también y se conectaba también siempre como las plantas nucleares, las armas nucleares eran como un peligro común a los alemanes. Entonces, ¿sí? Sí, si tú me permites, y Sí, puedes sí. regresar a la fotografía del bosque, por favor. ¿Del bosque muerto o del bosque? Del bosque vivo. Exactamente, gracias. Aquí solamente quisiera yo enfatizar algo que Jorge ya ha mencionado, el asunto este de la pertenencia, de la identidad alemana hacia los bosques, es algo que está establecido no solamente desde un punto de vista cultural, romántico en el sentido de la corriente cultural como tal, ¿no? Sino que también es parte de la apropiación que tiene el ciudadano alemán hasta hoy en día muy fuerte con sus bosques. ¿Por qué razón? Si ustedes ven esta fotografía, estimados alumnos, ustedes pueden ver de que aquí hay la posibilidad real de caminar entre un bosque. Entonces, trasladando hacia la realidad nuestra en el Ecuador, yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes conocen
realmente sitios en donde existan estas posibilidades de poder, de que nosotros como ciudadanos ecuatorianos podamos disfrutar de la naturaleza en este sentido. Son muy pocos los sitios donde esto podemos hacer. En cambio, las superficies boscosas de acceso libre en Alemania son muchísimo más grandes. Entonces, esto quizás simplemente una comparación entre lo que significa en Alemania el bosque y por qué el shock que causó en la población, especialmente a finales de los años 70 en Alemania, cuando el bosque comenzó a perecer debido a las causas que Holger acaba de mencionar. A nosotros no tenemos una posibilidad, una identidad de esa naturaleza con la naturaleza misma. Es más difícil por nuestra geografía, por nuestra situación orográfica, ir a un bosque, por ejemplo, un bosque primario, en el caso nuestro, en la provincia de Esmeraldas, por ejemplo, o en la Amazonía, no es fácil, no es simple, no es un bosque de este tipo, son bosques que tienen una característica mucho más intrincada, con otros problemas para quien quiere disfrutar de eso. Entonces, no tenemos esta posibilidad. Esto quería simplemente enfatizar porque ya Holger lo va a analizar. De aquí viene este proceso de concienciación importante de la necesidad de guardar un elemento de la naturaleza a futuro, de mantenerlo y de preservarlo. Ahí viene una vinculación muy fuerte en Alemania. Gracias, Holger. Sí, y de esos peligros o de esa preocupación, les explico que a los alemanes para los alemanes no es tan fácil como salir y manifestar en contra de su gobierno, pero sí hubo algunos eventos en sí, había muchísima gente en las calles manifestando en contra de su gobierno, y eso era como una vez muy grande. Había millones, de verdad, millones de gente en las calles y en los bosques protestando en contra de las armas nucleares y en contra de la construcción de plantas nucleares, con el efecto que sí, al final, algunos nunca estaban como produciendo energía porque sí la gente evitó que habían como construidos. Había como un movimiento muy grande, Atomkraft, nein danke, energía nuclear, no gracias. Y esos símbolos ya todavía están muy conocidos en Alemania. Pero lo que lograban esta gente que estaba organizando esta protesta era que sí se organizaban al final en partidos, sobre todo en un partido que fue fundado en esta época, en el año 1979, y eso son los verdes, el Partido Verde. Y este Partido Verde traje este movimiento desde la calle al Parlamento. Y eso es mi segundo factor del éxito. Es el sistema político en Alemania. El sistema político de Alemania es bastante diferente a muchos sistemas políticos que yo conozco, porque en Alemania tenemos como un voto de porcentaje y casi nunca es posible que un partido solo puede determinar qué pasa en el país. El Bundeskanzler, nuestro presidente, es elegido por el Parlamento. Entonces es elegido normalmente por una coalición de más que un partido. Normalmente 2, a veces 3 partidos diferentes tienen que encontrar un acuerdo. Y entonces la mentalidad política es mantenido por negociaciones y compromisos. Y es fácil para un partido como los Verdes,
que nunca van a tener como la mayoría de los votos en un voto general, pero van a tener como suficientes votos para participar en un gobierno, es fácil para un partido medio grande de poner sus puntos claves en la política. Entonces, en el año 1998 hubo el primer gobierno en participación con los verdes. Esas dos personas allí que pueden ver a la izquierda es el canciller de la República, el antecesor de la Angela Merkel, es de los socialdemócratas. A la derecha es el vicepresidente de los verdes y tienen aquí en sus manos el contrato de coalición entre los rojos, los socialdemócratas y los verdes. Y este gobierno era como el principio de hacer política para las energías renovables. Holger, sí. Una acotación, simplemente para que ustedes comprendan mejor esto. Alemania tiene un sistema político basado en, es un sistema parlamentario de consensos, como Jorge lo acaba de decir. En cambio, en el Ecuador lo que tenemos es especialmente un sistema presidencialista. Si bien tenemos un parlamento, en este caso la Asamblea, pero quien puede llegar a tener la mayoría en legislativa concretamente, se lo da directamente por la cantidad de votos. También sucede eso en Alemania. Lo que pasa es de que la cultura política alemana hace de que existan esta posibilidad de formar acuerdos y llegar a consensos para poder cogobernar 2 o 3 partidos muchas veces. En el caso ecuatoriano debería ser así, no lo es desgraciadamente porque tenemos en el Parlamento, en la Asamblea, tenemos una conjunción de muchos otros intereses que no necesariamente reflejan la situación de necesidad de la población, sino reflejan más los intereses partidarios específicos o privados en muchos casos, ¿no? Lo que Jorge mencionó hace unos momentos dados, de cómo durante un proceso de casi 20 años, desde finales de los 70 hasta los 90, tuvo que pasar para llegar a que el Partido Verde en Alemania realmente logre ser parte de una coalición gubernamental. Pero esto es porque hay y hubo concretamente una importante conciencia política en Alemania de lograr esto. Y hoy en día el Partido Verde alemán está prácticamente representado en todos los estados federados y por supuesto en el ámbito federal nacional. Gracias, Jorge. Sí, exacto. Y ahora los verdes en porcentajes son muchísimo más fuertes que en esta época. En esta época solo tenían como un 5 a 7% de los votos, pero formaban parte del gobierno. Y por eso esas ideas fueron realizadas y el factor legal de éxito de la transformación del sistema de energía es la ley de las energías renovables, que fue puesto en orden en el año 2000. Y eso básicamente garantiza un precio fijo para los productores de la energía renovable. Eso pagan los consumidores de la energía. Eso, y este garantía o este precio fijo está bajando, pero al principio era bastante grande, como casi 50 centavos por hora kilowatt para una hora kilowatt de energía. Y eso causaba como un desarrollo de empresas de energía renovables, causaba como que simplemente los conocimientos sobre cómo funciona un panel solar, cómo hay que construir una planta eólica, se aumentaban muchísimo. Y todo el mundo estaba como ganando de este experimento que tuvo plazo en Alemania.
Y también esta ley fue copiada en muchos países. Yo he leído en más de 100 países. Eso significa como la mitad del mundo tiene como leyes de energías renovables como eso. Y eso sí ayudaba muchísimo al desarrollo de las energías renovables en Alemania. Una cuestión Sí. que quisiera hacer una comparación. Y como Holger bien lo ha mencionado, en Alemania se da una estabilidad que está respaldada por ley, concretamente. En el caso nuestro, no hay una ley de carácter de uso y de generación de energías todavía. Lo que han habido son acuerdos y procesos de planificación que no siempre han llegado a un buen fin. En muchos casos sí, en mi presentación dentro de poco podremos ver en cuáles casos, pero no hay un proceso de legislación y de obligatoriedad a eso. Ahí se muestra, a mi juicio, creo que es importante esto porque se muestra que hay una conciencia política sobre temas ambientales, sobre temas hídricos, sobre temas de energía, que llevan a que se haya establecido de esta manera un proceso de ese tipo en Alemania. Sí, y también, aparte de las leyes que hay como para respaldar las energías renovables, también Alemania o los políticos alemanes siempre han buscado a soluciones de solucionar un problema que no había una solución, un compromiso normal, solucionar eso con dinero. Eso significa que hay, por ejemplo, ahora compensaciones financieras por el cierre de las plantas de energías fósiles. Y también hay como esa estabilidad que Jorge ya estaba mencionando, que ahora ningún gobierno cambiaría las leyes del gobierno anterior muy fuertemente. Había como algunos casos que les puedo mencionar después si hay preguntas por eso, pero ahora ya está como, hay un acuerdo tan grande en la sociedad alemana en que tenemos que cambiar nuestro sector de energía, que estamos como en discusión sobre la velocidad, sobre algunas maneras, sobre algunos detalles en las leyes, pero la gran línea está hay un acuerdo tan grande que no se va a cambiar. Holger, Y yo creo que también, sí. Esto realmente, estimados alumnos, esto realmente es absolutamente envidiable. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que sucede aquí en todos los niveles del Estado, concretamente cuando hay cambios de gobierno, sea en el nivel nacional, sea en el nivel provincial o sea en el nivel municipal? Siempre sucede exactamente lo mismo, que es borra y va de nuevo. Entonces, un proceso de una política pública, de una política de Estado, no se mantiene en el tiempo y siempre se está cambiando, tratando de, supuestamente, entre comillas, de hacer mejor de lo que los antecesores hicieron. Lo que Holger acaba de mostrar aquí en Alemania es uno de los puntos clave del proceso de sostenibilidad a futuro. Entonces yo quisiera aquí simplemente mencionar de que no puede existir sustentabilidad ni sostenibilidad política, en este caso, sin que exista unas políticas de Estado que realmente sean respetadas por los gobiernos siguientes y que de esa manera a lo largo de un periodo relativamente corto, 15 años, 20 años, se puedan llevar a cabo y se puedan hacer cambios importantes. Eso en el Ecuador tenemos una falla enorme, es uno de nuestros graves problemas cuando tenemos que hacer políticas públicas. Gracias, Olga. Sí, y otro aspecto que quiero mencionar es que en Alemania tenemos muchas empresas que sí pertenecen a personas y no a personas que solo tienen las acciones de esas empresas. Y esta estabilidad que tenemos en Alemania causa
que esos propiedades también piensan que si ustedes hacen algo para el medio ambiente o algo que no van a cosechar las frutas de sus acciones buenas, pueden estar seguros que sus propios hijos sí van a ganar eso. Y eso también como causa un pensamiento más al futuro, más a la sostenibilidad, y eso lo hace como que una persona, un empresario tal vez, también como está invirtiendo en algo que, que no tiene profito en los próximos 10 años, pero en los 20 años. Y eso es algo a mí me parece como muy importante, que la gente está invirtiendo en el futuro cuando está seguro que por lo menos su propia familia sí tiene algo de eso. Y por suerte tenemos esta ventaja en Alemania. Entonces, ¿qué son los próximos retos grandes en Alemania? Todavía no sabemos bien cómo salir del carbón completamente. Todavía lo han visto, son unos 20 a 25% de carbón, y sobre todo el carbón está excavado en regiones con pocos otros puestos de trabajo. Entonces, si se sale del carbón, esas regiones tienen un problema económico y social bastante grande. También tenemos como la producción de la energía renovable, o sea, está más en el norte, donde tenemos acceso al mar, donde tenemos las plantas eólicas, pero el uso de la electricidad es al sur. Entonces tenemos que expandir nuestra red eléctrica muchísimo. Eso también causa problemas. Las otras cosas solo les pongo como, estoy mencionando como el cambio de las fuentes de calor, y también como la transformación de la industria automotriz, que también nos causa dolores de cabeza. Y tal vez son algunos puntos sobre los cuales podemos discutir ahora, pero yo creo que Jorge también tiene algunas diapositivas que quieres mostrar ahora, porque yo al final de mi presentación. Muchas gracias. Muchas Estupendo. gracias, Olga. Voy a compartir ahora tu presentación, Jorge, para seguir. Muchas gracias. Bueno, mientras se pone la presentación que la vamos a compartir, yo quisiera simplemente enfatizar un aspecto que Holger mencionó, y es aquello de que los empresarios, especialmente los empresarios medianos alemanes, lo que en Alemania se llama el Estado medio, lo estoy traduciendo de forma literal del alemán, el Mittelstand, es quienes tienen realmente la fuerza importante del proceso de desarrollo económico y han tenido en Alemania. No son las grandes superempresas y peor las transnacionales. Y la mentalidad alemana concretamente lleva a que exista un interés en progresar, pero en el largo plazo. No tratar de volverse millonarios, y lo digo coloquialmente, pero con toda la claridad necesaria, porque es importante, a mi juicio, que ustedes comprendan eso, de lo que hoy el neoliberalismo realmente predica, es decir, el cambio económico de los procesos de producción que prevén que se planifique en el largo plazo versus la posibilidad de generar riqueza a través de procesos financieros, ¿no? En donde no hay el sostenimiento, no hay la base económica lo suficiente. Y el neoliberalismo lo que trata es justamente de generar una riqueza que en este caso van a muy pocas manos y deja de lado al resto y no se preocupa de la planificación en el largo plazo. Yo voy ahora a presentarles rápidamente, tengo apenas 12 diapositivas, pero le he bautizado a esto el trilema energético del Ecuador. ¿Por qué trilema? Porque existe en el proceso
de la generación de energía realmente no es un dilema, no hay una posibilidad, una dicotomía entre dos partes, sino es en este caso, en el tema energético específicamente, hay que tomar en cuenta tres elementos. Vamos adelante, por favor. Aquí podemos rápidamente ver cómo está dividida la energía en el Ecuador. Tenemos que el sector energético, por un lado, es el encargado de proveernos de electricidad y es a eso lo que nos vamos a referir en esta parte, en esta presentación. Pero también está la demanda energética que viene de los combustibles fósiles, que en su gran mayoría están dedicados a permitir la movilidad en el país, aunque sí es utilizada en pequeña parte todavía para la generación eléctrica. Quisiera simplemente que ustedes miren la parte que está abajo, en donde se pone que en un 49% aumentó la oferta de energía renovable entre el año 2016 y el 2015. Esto es importante porque sobre esto nos vamos a basar un poco más. Adelante, por favor. Yo considero, y a lo largo de la presentación de Holger, creo que ha quedado claro que no se pueden hacer las cosas sin que exista una adecuada planificación en el mediano y en el largo plazo. Por lo tanto, quiero referirme aquí al Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 que se realizó y en donde se identificaron, entre otras grandes cosas, otros elementos, identificaron, por ejemplo, que la matriz energética del Ecuador no hace sino reafirmar la característica de nuestro país como exportador de bienes primarios de bajo valor agregado e importador de bienes industrializados. Esta asimetría, este es quizá todavía el gran problema, no solamente en temas energéticos, sino en el tema económico, de desarrollo económico del Ecuador. Para entonces, la oferta energética total estaba concentrada en un 96% en petróleo crudo y gas natural, quedando las energías renovables concretamente relegadas apenas a un 4%. Por ejemplo, la hidroelectricidad, la biomasa eólica y demás. Siguiente, por favor. Los cambios que se propusieron en el Plan Nacional de Desarrollo en el año 2009, concretamente, eran, entre otros, que se debía incrementar drásticamente la participación de las energías renovables, que se debía llevar a cabo una reducción de la importación de derivados de petróleo, es decir, nosotros somos productores de petróleo, nosotros derivamos en la refinería los componentes limpios de petróleo, pero no son suficientes para la demanda que existe en el país. Entonces tenemos que necesariamente importar todavía derivados de petróleo. Lograr una mayor eficiencia del sector transporte, lograr una reducción de pérdidas y llegar a un uso eficiente y ahorro de la energía. Estos eran al menos los puntos principales para lograr ir a un cambio de matriz energética concretamente. Siguiente, por favor. En el 2015, en la quinta edición del ranking anual de políticas energéticas y climáticas que se publicó justamente en el mes de noviembre de ese año, el Consejo Mundial de Energía, concretamente, analizó las mejoras que se habían realizado en más de 130 países a nivel mundial, ¿no? Y que se habían tenido que enfrentar en estos países para el desafío de lo que he bautizado a esta presentación como el trilema energético. Es decir, que exista seguridad, por un lado, que exista equidad energética y sostenibilidad medioambiental. Aquello de la equidad energética y sobre todo la seguridad energética, solamente quiero recordarles, seguramente ustedes todos, ustedes chicos son muy jóvenes, pero pregunten a sus padres qué pasaba concretamente en el año 92, qué pasaba en el año 93, 94. Simplemente teníamos alrededor, aquí en el Ecuador, de 6 a 16 a 20 apagones eléctricos por día, por día.
Quizá esto les suene a ustedes completamente estratosférico, ¿no? Pregúntenles a sus padres, pregúntenles a sus abuelos. Esa era la situación de la inequidad energética y de la inseguridad energética. Y por supuesto, sobre temas de sostenibilidad ambiental, prácticamente no se hablaba todavía. Pero ya para el año 2015, gracias a un proceso de planificación sostenido y de realización, el Ecuador fue ubicado en el 5º puesto en seguridad energética a nivel mundial, ¿no? Y en el 4º puesto en América Latina y el Caribe para enfrentar adecuadamente este trilema. Es decir, habíamos logrado ya hacer un montón de cosas que nos permitía tener más seguridad, que nos permitía tener una mayor equidad energética y, por supuesto, ya estamos hablando con mayor propiedad de un nivel de sostenibilidad medioambiental. Esto fue en el año 2015. Siguiente, por favor. Aquí tenemos justamente lo que se propagó en ese momento, ¿no? El Ecuador entre los siguientes 5 mejores países de seguridad energética a nivel mundial. Y esa fotografía es el primer proyecto eólico que tenemos en el país. Está funcionando muy bien, el Billonaco, en la provincia de Loja. Siguiente, por favor. Entonces, refiriendo concretamente, que la planificación es un factor esencial. Ahora, para acotar y para enlazar con lo que Holger mencionó hace unos momentos atrás, no puede haber una planificación si no existen políticas de Estado que permitan la planificación. No puede haber una política de Estado si no existe una seguridad en términos políticos de que realmente se va a gobernar para el corto, para el mediano y para el largo plazo, y que tenemos que abandonar necesariamente esta malhadada costumbre de el borra y va de nuevo, es decir, que cada cual que llega al poder quiere hacerlo mejor o quiere cambiar todo lo que ya se había hecho. Por eso, varios informes en varios países muestran que las mejores prácticas para desarrollar planes y proyectos vinculados a energías renovables y eficiencia energética, es decir, la planificación. Y aquí podemos mencionar 2 casos importantes que desgraciadamente, gracias al borra y va de nuevo, fueron dejados de lado, ¿no? Y gracias a estos programas, el Ecuador, entre otros, fue elegido como el 5º país en seguridad energética. El programa de cocción eficiente, en donde se debía sustituir completamente o en el mayor porcentaje posible el uso de gas licuado por electricidad mediante la utilización de cocinas eléctricas a inducción. Y el otro, el Plan Renova, que promueve el ahorro energético y la reducción del consumo de energía eléctrica a través de cambios de refrigeradoras antiguas por artefactos nuevos y eficientes. Ahí doy 2 ejemplos de programas que sirvieron, que fueron aclamados y que fueron valorados en un concurso mundial concretamente, pero que han sido dejados totalmente de lado. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un gráfico en donde nos muestra la producción total de energía. Esto hemos alcanzado gracias a esa planificación. Hoy el Ecuador puede estar orgulloso de que alrededor del 88% de la producción de energía es gracias a energías renovables, es decir, la energía hidráulica, lo cual no quiere decir en absoluto que tengamos que dormirnos en los laureles. Estoy hablando de electricidad especialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente también hay que mirar qué es lo que va a pasar a futuro. Me estoy refiriendo a los problemas que van a venir al país por asuntos de cambio climático. No sabemos qué nos va a pasar y no sabemos si vamos a poder tener la misma capacidad de abastecimiento hídrico, es decir, de agua, para generación de energía hidráulica. Entonces, tenemos que seguir trabajando, el país tiene necesariamente que seguir trabajando para incrementar la energía fotovoltaica, para incrementar la energía eólica, la energía
geotérmica, entre otros. Pero esto ya se logró en el año 2016, concretamente el llegar a que el 88% de la generación de electricidad en Ecuador proviene de una fuente renovable. Solamente hay un solo país en América Latina que nos gana, que es Costa Rica, en donde tiene prácticamente el 98% por generación hidroeléctrica. Pero nosotros estamos en el 88% y esto se debe gracias a los procesos de planificatorios que les hablé hace unos momentos atrás. Gracias. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro gráfico en donde vemos, en cambio, cuál es la producción de energía concretamente. Aquí hay una variación porque son los términos, cómo se puede comparar los diferentes tipos de energía, ¿no? Aquí tenemos que se habla de 77% de energía hidráulica, yo hablé hace unos momentos del 88%, luego tenemos energía térmica, concretamente el 14% que utiliza combustibles fósiles, también tenemos el turbo vapor, es decir, la generación por vapor para energía eléctrica, del turbogás a través de gas, y tenemos a través de biomasa, que ya es muy pequeñito, ustedes pueden ver ahí la cifra, apenas un 1,32%. Todo esto tiene que ir mejorando y todavía nuestra potenciación eólica es más pequeña, un 0,26%. Siguiente, por favor. El consumo y pérdidas. No se olviden de que uno de los factores de planificación que se hablaba para el cambio de la matriz energética era la reducción de pérdidas. Bueno, tenemos que todavía las pérdidas son muy altas, son muy grandes. Tenemos que a nivel residencial se pierde alrededor de 31% de la energía, a nivel industrial un 25%, a nivel, no llego a ver muy bien, si alguien me ayuda, por favor. A nivel comercial, muchas gracias, un 15% y otros un 9%. Es decir, todavía tenemos pérdidas energéticas importantes y esto se debe a que para ello, para tratar de disminuir esto, hay que hacer todavía inversiones muy fuertes para poder lograr una mayor eficiencia energética. Desgraciadamente, las inversiones en este sentido han sido dejadas de lado en los últimos 4 años totalmente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos unos ejemplos concretamente de proyectos, concretamente fotovoltaicos que están en estudio, muchos de ellos, y en otros están ya con estudios completos en varias provincias del país. Podemos ver en Guayas, en Santa Elena, en Manabí, en Pichincha, en Imbabura, en Cotopaxi. Es decir, se está trabajando poco a poco en esto, pero esto hay que incrementarlo importantemente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de Manabí, concretamente, en donde tengo entendido, se ha concretado ya la construcción de quizá la mayor planta, la mayor instalación de energía fotovoltaica, es decir, aprovechamiento de la energía solar para producción de energía, que va a ser instalada concretamente muy cerca de el sitio donde está previsto que se instale la nueva refinería del Pacífico. Pero esto está ya prácticamente en marcha, de lo que tengo entendido. Esa nueva instalación fotovoltaica abastecerá a la ciudad de Manta en un 60,8% de energía y a la provincia de Manabí en un 22%. Siguiente, por favor. Con esto termino y solamente quiero expresar nuevamente mis felicitaciones para el hecho de que una escuela de temas de carácter internacional se haya preocupado por este tema. Y por supuesto, si hay preguntas, estoy perfectamente dispuesto a haya interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Olga. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a solamente hacer un par de preguntas, quizás unas 2 o 3. Entonces, Nico, si ya las tienes listas, por favor. Por supuesto, ya tengo listas las preguntas y quiero hacerles una pregunta a los dos. Bueno, la primera va dirigida para Olga y es, usted habló sobre las políticas energéticas en Alemania y nosotros sabemos la posición que tiene Alemania dentro de la Unión Europea. Y en ese sentido, nuestra primera pregunta es,
¿la Unión Europea tiene una política energética común para los países? ¿Y cuál es el rol de Alemania para ayudar a los países miembros de la UE a cumplir con ese objetivo? Y la pregunta del público para Jorge es sobre el proyecto de terrazas verdes. Para usted, ¿cuál es la importancia, la viabilidad de este proyecto y si este tiene alguna relación con las energías verdes? Quizás si Holger empieza. Ja, ok. Hoy es un día importante para las energías renovables y la reducción de CO2 en el nivel de la Unión Europea. Porque hoy la Unión Europea ha aumentado su objetivo. Hoy en día, yo leí ese mensaje, ha aumentado su objetivo para 2030 de reducir las emisiones de CO2 a 55% de 40%. Entonces, sí hay una política común de la Unión Europea en el sector climático y hay muchos esfuerzos de garantizar que las emisiones están reducidas. Por ejemplo, tenemos como un sistema que se llama European Trading System, el ETS, que significa que es como una opción de emisiones de CO2. Si una planta de energía emite CO2, tienes que comprar certificados de CO2 en nivel europeo que les permite emitir esta cantidad de toneladas de CO2. Y este cantidad en general de emisiones de CO2 está reducido de un plan fijo por el momento por 2% por año. Entonces, esos certificados se aumentan también en el precio. Entonces, todas las empresas tienen como el objetivo de bajar sus emisiones en toda la Unión Europea porque o ahorran dinero para pagar para esos certificados o ganan hasta dinero en vender sus certificados a otras empresas. La Unión Europea está guiada por una comisión que está nombrada por los gobiernos de los países de la Unión Europea. Y la presidenta de esa comisión, por el momento, es una alemana. Y ella ha empezado hace un año y su gran idea es European Green New Deal. Eso es un programa económico y ambientalista para bajar las emisiones y al mismo tiempo subir la eficiencia y luchar en contra del cambio climático. Eso significa crear puestos de trabajo, crear fuerza económica al mismo tiempo como luchar contra el cambio climático, con inversiones en industrias del futuro y esas ideas. Y eso sí ya está en el proceso de marcha. Alemania, eso era como la segunda parte de la pregunta. ¿Qué es el rol de Alemania en eso? Por cada 6 meses, otro país tiene como la presidencia entre los países de la Unión Europea por guiar y para negociar y para encontrar acuerdos entre los 27 miembros de la Unión Europea. Justamente esos 6 meses, Alemania tiene la presidencia en este aspecto y está como también promoviendo este Green New Deal en el nivel europeo, pero también como hay luz y sombra. La canciller Merkel está una gran defensora de la industria de automotriz en Alemania. Entonces, de verdad, Alemania ha evitado regulaciones más fuertes en las emisiones de los carros en los últimos 10 años, muchas veces. Al mismo nivel, ha
fortalecer este sistema del ETS que les he comentado. Entonces, sí, es un poco como las dos cosas. Yo creo que en el momento de ahora sí estamos en un bien camino. También porque en Alemania otra vez, es que son cambios útiles. Alemania está como, o la época de la canciller Merkel está al final y parece que el próximo gobierno nacional va a ser un gobierno otra vez con la participación del Partido Verde, entonces ya está como guiando algo en esas direcciones. Yo creo que por ejemplo, en el 1 de enero también tenemos como otro sistema de multar financieramente las emisiones, no solo que están causadas por la producción de electricidad, sino también en el sector de movilidad y de calentamiento, con un precio fijo de CO2. Eso también es como un desarrollo que ayudará muchísimo a bajar las emisiones. Y eso era una idea que los verdes pusieron como oposición del gobierno, tenían esa idea y le estaban como casando el gobierno en esta dirección, y ahora sí han cambiado algo desde este punto, desde la posición débil en el Parlamento. También eso es posible en Alemania, que pasa eso. Yo espero que he respondido completamente a la pregunta. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Olga. Y no sé si nos puede ayudar Jorge con su respuesta. Sí, solamente para ponernos de acuerdo. Cuando se están hablando del proyecto de terrazas verdes, se están refiriendo al cultivo de diferente tipo de plantas en las terrazas. Es eso, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. A ver, en términos energéticos concretamente, estos proyectos de cubrir con vegetación las terrazas pueden ayudar para conservar la energía, es decir, para que no escape el calor de las edificaciones. En términos energéticos puede ser una ayuda, pero sí quiero ser absolutamente enfático con este tipo de ahorro energético, es decir, que no se escape el calor ahí, no vamos a lograr un cambio fundamental en términos de el uso de energía en este caso, que de todas maneras en el Ecuador no existe, ¿no? O sea, las edificaciones de aquí prácticamente un 99,9% no tienen calefacción porque no la necesitamos, salvo ciertos días en ciertas épocas. Entonces, no es un tema que sea necesario la conservación del calor como tal para hacer una inversión de estas. Ahora, tiene unas ventajas diferentes el cultivo de vegetación en las terrazas, y es el hecho de que pueden perfectamente servir para la alimentación humana, urbana concretamente, puede servir para mejorar los procesos de reproducción de algún tipo de fauna, especialmente fauna avícola, ornitológica en las ciudades. Es decir, tiene otras ventajas, pero no es un tema con el cual vayamos nosotros a incidir importantemente para los procesos de uso y de ahorro energético concretamente. Eso no lo es, ¿no? Sí tiene. Y además en Alemania sí se lo hace, ahí, pero ahí hay una razón diferente, ¿no? El tema del ahorro energético en las viviendas es de absoluta importancia por el hecho de que es un país que tiene 4 estaciones, y especialmente en las estaciones más frías, que son bastante largas además, eso es importante. Preferible desde el punto de vista energético para nosotros, en este caso, después de lo que hemos podido charlar, sería, por ejemplo, utilizar las terrazas para la instalación de paneles solares fotovoltaicos o para la instalación de paneles solares que ayuden a calentar el agua de consumo doméstico. Eso podría ser quizá más interesante, repito, en términos de energía. Ahora, hay otros aspectos que hay que siempre analizarlos, como son el tema estético, como son el tema
alimentario, como es el tema de mejorar la calidad de vida en las ciudades, en las urbes, en fin. Entonces hay que hacer un balance en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Nos pasamos un poco de los días, pero creo que valió la pena. Espero que hayan sacado mucho provecho de esta conferencia. Gracias de nuevo a Olga y a Jorge por sus buenos aportes. Fue una muy buena e interesante presentación y conferencia de los dos. Y bueno, les quiero recordar que nuestro proyecto está en Instagram como Green Bulb Project. Ahí pueden ver mucha información sobre energías renovables. Así que pueden ir a seguirnos por allá y sigan con la feria de los ODS de la Escuela de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, tengan un buen día todos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias también. Adiós. Muchas gracias. Adiós a todos.